42 minutos pasan de las 12 del mediodía, estamos en vivo para toda la provincia de San Juan y continuamos, por supuesto, compartiendo este noticiero con nuestra invitada columnista que tenemos los días jueves. Pues así nos metemos en el mundo de la economía política. Está Gabriela Lirusi con nosotros. Hola Gaby, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenos días Sergio, buenos días Maru. Hoy un poco más tranquilos, ¿no? Hoy un poco más tranquilos, pero igualmente vamos a hablar de algunos temas, buenas noticias y otras no tanto para el bolsillo, porque finalmente con consecuencias económicas que pueden ser muy fuertes, ayer se modificó la ley de alquileres. No se modificó. En diputados, faltan senadores. En diputados falta senadores, el equilibrio político está bastante complejo. Nadie sabe cómo va a resultar. Sin embargo, la ley de alquileres tiene como dos caras que es interesante analizar. La ley de alquileres se reformó en el 2020, en 1900, yo sigo en el 1900. Yo me quedé como en el 2020, a favor de los inquilinos, tomando un proyecto que los inquilinos habían fogoneado. El problema es que como los que alquilan son propietarios, la presión de no poder ajustar los alquileres en este proceso inflacionario que venimos viviendo hizo que retiraran las propiedades del mercado. Con lo cual, mientras menos propiedades había en el mercado, las pocas que habían, más subían los precios. Incluso ya abiertamente ponían los precios en moneda extranjera, claro, dólar. Entonces, eso perjudicaba a un sinnúmero de familias que necesitaban alquilar. Entonces, se llegó a una negociación. La idea de algunos grupos era derogar la ley. Sobre todo el grupo de La Libertad Avanza, los libertarios, porque ellos consideran que es un contrato privado entre personas privadas y por lo tanto el Estado no debe mediar ni proteger a nadie. Lo cual es bastante complejo, considerando que siempre el inquilino se encuentra en una situación asimétrica inferior respecto del que alquila, ¿sí? Del propietario. Entonces, la nueva ley lo que ha hecho es reducir los tiempos, es decir, en vez de que el alquiler tenga que ser por 3 años, sea por 2 años, que si se avisa con 3 meses, él no necesita pagar preaviso para dejar un inmueble, y que la forma de ajuste va a ser cuatrimestral, es decir, cada 4 meses se va a ajustar por el índice de precios al consumidor o por el RIPTE. Acuérdense que el RIPTE es el índice salarial que calcula el Banco Central una vez por mes. Es vidrioso, pero se sospecha que va a haber como algún aumento de las propiedades ofrecidas en el mercado. El problema lo tienen sobre todo las provincias más grandes como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, donde la discusión salarial, la discusión de la inflación está cada vez más caliente. Bien, ahora decíamos, se aprobó en diputados, pasa a senadores. ¿Qué puede ocurrir ahí en esta Cámara? En esta Cámara no hay reuniones desde hace bastante tiempo porque porque hay un juego judicial poco claro y la oposición no está dando quórum y el oficialismo no tiene el número para sentar a los senadores y lograr aprobar las leyes. Entonces, lo más probable es que hasta después de las elecciones este tema no se resuelva. Bien, entonces hasta ahora podemos decir para todas aquellas personas que estaban expectantes en que se podía llegar a resolver algo ya en lo inmediato, al menos para darle un freno o certezas, porque esa es la realidad también. Hay mucha incertidumbre en cuanto a los pagos, no hay quien los resguarde a aquellas personas que lamentablemente de un día para el otro se han encontrado con esto. Subió el dólar y te tengo que ajustar el contrato, siendo que hay muchas personas que, bueno, se les respeta, ¿no? Pero hay otras que lamentablemente no. ¿Y a dónde te vas a quejar? A ningún lado. En realidad, en este momento, con la ley vigente, te podrías quejar en defensa al consumidor. Sí. Porque solo el ajuste es una vez al año. El problema es que los índices por los que se ajustan son los que han volado. Claro. El índice de precios al consumidor, que se estima las 3 primeras semanas de agosto, ha dado 10.5. O sea que en septiembre el índice de precios al consumidor de agosto se estima que será entre un 12, ahí, 12 firmo,
Bien. Importante esto, haciendo alusión a estos contratos que vos decías que pueden ir a quejarse a la defensa del consumidor. El otro día nosotros estuvimos acá hablando con, de alguna manera, una especie de asociación que se está queriendo hacer para defender a los inquilinos y muchas las consultas eran especialmente por aquellas personas que tienen un contrato pero que lamentablemente no ha sido pactado con una inmobiliaria, ¿no? Entonces esas personas son las que lamentablemente se encuentran más desprotegidas porque, bueno, hay un contrato pero en cierta medida es todo ilegal. Lo que pasa es que los contratos en los cuales, por eso la ley exige para la celebración del contrato de alquiler, esta ley del 2020 exige para la celebración del contrato de alquiler la existencia de un corredor inmobiliario con matrícula nacional. ¿Por qué? Porque de alguna manera la existencia de una figura certificada, primero, hay que inscribir el contrato en la FIP por parte del locatario y por parte del locador. Es un gasto más, pero es una protección más. Cuando yo hago un contrato de palabra, no tengo forma de que nadie me proteja, porque no media ninguna institución de las vigentes hoy. ¿Sí? Claro, en estos casos, digo, si una persona se va a quejar a defensa del consumidor con un contrato de una hoja 4 hecha en un Word, y bueno, a eso decimos que no tienen respaldo. No hay ningún respaldo. ¿Por qué? Porque no media un profesional idóneo que haya hecho el contrato y que haya considerado el acuerdo de las partes. Perfecto. Bien. Por último, en este sentido, quizás sin estos índices de inflación no se estaría discutiendo una modificación. Probablemente no. El problema es que la suma, en principio, cuando se pensó la ley, los índices de inflación eran mucho más bajos, eran entre el 3 y el 4%, entonces lo que se aumentaba el alquiler en un año era un 30%. De repente los índices de inflación pasaron a ser el 6, el 8%, inclusive 2 dígitos como estamos pensando que va a ser el de agosto, y entonces eso afecta sobre todo al bolsillo del inquilino. Y se ven perjudicados de alguna manera también los propietarios de los inmuebles. El problema es que el propietario del inmueble siempre está como más protegido respecto, porque es el dueño el que tiene el ladrillo. Entonces, de alguna manera, si no lo quiere alquilar, es un bien inmueble que lo tiene en resguardo para si lo quiere vender. Bien. Bueno. Ese es como uno de los temas para plantear hoy. Pero otro de los temas es que Alberto Fernández anunció que Argentina entra en los BRICS. Y muchos dijimos, ¿qué son los BRICS? Los BRICS es un conjunto de países que se reunió entre el 2004 y 2006 y se concretó. ¿Quiénes son? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Con qué fin? Con el fin de crear un bloque sur-sur. ¿Qué significa? Estos representan más o menos el 30% del PBI mundial, representan más o menos el 42% de la población mundial, el 40% del territorio, es decir, es un bloque de países que son, diríamos, que compiten con el bloque de las naciones norte-norte, ¿sí? Si bien después de la Guerra Fría, que el mundo que este mundo bipolar se convirtió en un mundo multipolar, donde todos participábamos por igual, no es verdad que todos participemos por igual. Entonces, la consolidación de este bloque con Brasil y China sobre todo, y Rusia, que tiene sus problemas geopolíticos, que los vamos a charlar otro día, pero que impactan en la economía del mundo, han generado una suerte de mercado sur-sur que mejora sobre todo lo que han creado es un banco específico de los BRICS que está presidido por Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil, y que en realidad lo que hace es generar oportunidades de comercio en el mundo. Como ustedes saben, Argentina comercia con estos países, tiene un comercio muy fluido y además de eso, de tener un comercio muy fluido, es decir, de ubicar sus mercaderías en estos países, importa muchos bienes de estos países. Entonces, el hecho de entrar a los BRICS también nos genera la posibilidad de acceder a algunas líneas de préstamos de este Banco de Desarrollo que tienen los BRICS tendientes a infraestructura, a salud, a educación, es decir, a algunas actividades que sobre todo están muy desprotegidas en este momento. Muy bien. ¿Y qué otros beneficios podría tener la Argentina?
En realidad, el beneficio es ser miembro de un bloque económico, te da el gran beneficio de algunos beneficios comerciales. Es decir, en este momento que nosotros tenemos un problema con nuestras reservas y un problema con los dólares, el hecho de pertenecer a este bloque hace que nosotros podamos comerciar y pagar con monedas locales las importaciones, por ejemplo, con Brasil, por ejemplo, con China. ¿Tá? Entonces, además de eso, logramos algún tipo de desarrollo. Ustedes saben que ayer India mandó por primera vez un cohete espacial que llegó al polo sur de la Luna. Entonces, ese desarrollo tecnológico, al estar en el mismo bloque, hay como un contagio de desarrollo tecnológico y también este Banco de Desarrollo incentiva el desarrollo tecnológico de sus países miembros. Muy bien. Excelente. Gaby, como siempre, súper clara. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y que tengan un lindo fin de semana.